ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al expresidente de la Corte Nacional de Justicia, doctor Iván Saquicela. Lo invitamos para conocer su punto de vista, que nos ilustre en el tema jurídico de la extradición. El viernes último hubo una audiencia rápida para la extradición de Fito. Él está de acuerdo con esta extradición y días atrás el doctor Saquicela nos ilustraba sobre el procedimiento de la extradición. Primero decía que Estados Unidos solicita al Ecuador su extradición, lo que ocurriera. Luego fue revisado por el Ministerio de Relaciones Exteriores en lo formal y remitido a la presidencia de la Corte Nacional. El presidente de la Corte analiza la doble tipicidad, que la causa no esté prescrita, el cumplimiento de los demás requisitos que se evidencian. Se hace la audiencia, el reo acepta la extradición a Estados Unidos. ¿Qué viene ahora dentro de este proceso? Doctor Iván Saquicela, muy buen día. Buenos días, muchas gracias, Miguel. Un gusto poder conversar con usted y sobre todo de un tema que creo que es de mucho interés para el país. El proceso de extradición se encuentra regulado en la ley de extradición en el Ecuador y naturalmente también en instrumentos internacionales. En el caso concreto, lo que se ha dado, como usted bien relata, es de que hubo ya una primera audiencia. Esta audiencia se llama de comparecencia. Una primera audiencia en donde el presidente de la Corte, que es quien sustancia el procedimiento de extradición, le pregunta a la persona requerida si acepta o no ser extraditado. Si es que acepta ser extraditado, entonces se trata de un procedimiento ya simplificado. ¿Por qué? Porque ya no es necesaria la segunda audiencia, en la que es la oportunidad de debatir, de discutir respecto de si procede o no la extradición, pero en una oposición de la persona requerida. Es decir, un debate entre la Fiscalía General del Estado y la defensa de la persona requerida. En este caso, esta segunda audiencia ya no va a tener lugar. ¿Por qué? Porque ya aceptó ser extraditado. Entonces, ¿qué es lo que corresponde? Lo que corresponde es que el presidente de la Corte dicte la resolución correspondiente, determina la ley. ¿Cuál debería ser la resolución que corresponde? Sin lugar a dudas, la extradición, a no ser que en un caso concreto se encuentre el delito esté prescrito, no exista lo que usted decía en su momento, la doble tipicidad, es decir, de que el delito por el que se requiere se encuentre previsto tanto en la legislación ecuatoriana cuanto en la legislación del país requirente, en este caso los Estados Unidos. Pero esto, al parecer, no es así. Es decir, se cumplen los requisitos para la extradición. Hay un pedido formal que ha hecho los Estados Unidos. Se trata de delitos previstos tanto en la legislación ecuatoriana como en la norteamericana. Y claro, si es que la causa no se encuentra prescrita y los Estados Unidos establecen garantías de que no recibirá penas crueles, degradantes, es decir, las que se encuentran prohibidas en la Constitución, entonces sencillamente corresponde al presidente de la Corte conceder la extradición. Por lo tanto, el procedimiento es mucho más breve, es un procedimiento simplificado. ¿Qué tiempo le puede tomar? ¿Hay algún plazo? ¿Puede demorarse el presidente de la Corte? Porque por los cuestionamientos que ha tenido en otros ámbitos, como la terna para el Consejo Nacional de la Judicatura, el presidente, de lo que conocemos de fuente directa, parece que se ha enfermado, incluso que llegaba a una operación. Pero ¿qué tiempo le va a tomar, debiera tomar al presidente de la Corte Nacional dictar la resolución de extradición? Una vez que se han aceptado la extradición, es inmediato. Nada más que el tiempo suficiente, no hay algo previsto en la ley, pero es inmediato. Es decir, el tiempo que le tome al presidente de la Corte revisar la documentación que envió los Estados Unidos para realizar la petición,
y en definitiva pues que dichos documentos justifiquen el pedido. Nada más que eso. Es decir, el asunto de unas horas, de unos días. La resolución tiene que ser inmediata, sobre todo como por la razón que expliqué hace un momento, que ya no existe un debate sobre la extradición. Sencillamente el ciudadano ha aceptado. Es decir, aquí no tiene que revisar exhaustivamente la documentación que pudiera argumentar, esto le toma su tiempo. Aquí ya hay en camino una extradición dentro del ordenamiento jurídico, doctor Saquicela. Así es. Es diferente cuando en un proceso de extradición existe oposición de la persona requerida en extradición. Entonces, claro, tiene que haber una audiencia en donde hay un debate, encontrar y analizar por parte de la persona que se niega la extradición cuáles son sus argumentos a exponer, y luego el presidente de la Corte va a tener que analizar estos argumentos, es decir, que se expuso por parte de la defensa del extraditable y que se expuso por parte de la Fiscalía General del Estado. En este caso, nada de ese debate, nada de ese análisis ni existe ni va a existir. Sencillamente lo que tiene que hacer el presidente de la Corte es determinar si se han cumplido los requisitos, que yo creo que es evidente que se cumplen y no existe ninguna razón para que se pueda negar. Algo, Miguel, que yo quiero mencionar y que me parece que es de lo más relevante, es que se pudo escuchar en el país preocupaciones o un análisis respecto de que no procedería la extradición por cuanto el ciudadano extraditable todavía tiene, para decirlo en un lenguaje común, cuentas pendientes con la justicia ecuatoriana. Este es un aspecto técnico jurídico que amerita un análisis y una respuesta. Desde mi opinión jurídica y desde mi experiencia como ex presidente de la Corte Nacional de Justicia, pues sin lugar a dudas es absolutamente procedente. ¿Por qué razón? Porque la ley de extradición en el artículo 18 determina de que si la persona aún debe responder a la justicia ecuatoriana, existen dos posibilidades. La primera, que exista una extradición diferida, es decir, se declara la extradición, se resuelve la extradición, pero la entrega se difiere, pero no significa que no procede. Procede la extradición, pero se difiere la entrega, es la primera posibilidad. Pero la propia ley prevé una segunda posibilidad, que es de que se haga la entrega de forma temporal o de forma definitiva. ¿Y esto de qué depende? Depende del acuerdo, de la negociación que pueda existir entre los estados. En este caso, entre Ecuador y los Estados Unidos. Yo creo que en este caso concreto me parece, al menos a mí, muy, muy interesante, porque yo pude haber escuchado, y bueno, los ecuatorianos en general, al presidente Daniel Noboa, de que se le iba a extraditar al ciudadano de los Estados Unidos. Y claro, yo decía justamente en otra entrevista, esto para que proceda, tiene que existir un pedido formal de los Estados Unidos. Sin un pedido de los Estados Unidos no puede existir extradición. Y mire usted el resultado. Creo que un mensaje muy positivo para el país en el combate a la criminalidad, que en efecto se dio el pedido formal por parte de los Estados Unidos en poco tiempo, lo cual entonces significa de que existió seguramente un diálogo a nivel de gobiernos de los Estados Unidos y del Ecuador en el propósito de poder contribuir como estados una relación mutua en lucha contra la criminalidad. Así es que ya dado el pedido formal de los Estados Unidos y sin oposición de la persona extraditable, pues sin lugar a dudas procede la extradición. Doctor Iván Saquicela, ¿y qué pasa con la pena que él se fugó? Tiene una pena de 34 años, además un proceso por la fuga. ¿Qué pasa con sus cuentas pendientes en el Ecuador? Como le decía hace un momento, la norma prevé dos posibilidades. La primera, que él en efecto responda primero a la justicia ecuatoriana y procede una extradición diferida. Esa es la primera posibilidad.
Pero la ley también prevé una segunda posibilidad, que es de que exista un acuerdo entre el Ecuador y los Estados Unidos de la forma como se va a dar la extradición. Es decir, no existe un impedimento, no existe una prohibición. Yo creo que finalmente lo que hay que analizar, en este caso, más allá de lo jurídico y de que ya procedería la extradición, es cuál es la posición del Estado ecuatoriano, cuál es la posición del gobierno sobre el tema. Y claro, el presidente Daniel Noboa ha expresado su decisión de extraditarle. Es decir, desde un punto de vista de un mensaje al país en primer lugar, de cuál es su posición para combatir la criminalidad, y yo diría un mensaje fuerte, sin precedentes, porque es la primera vez que existiría la extradición de una persona de estas características, y la extradición de un ecuatoriano que, como se sabe, es de reciente data que se hace posible a partir de la reforma constitucional. Es claro, un mensaje muy fuerte de cuál es la posición del gobierno en la lucha contra la criminalidad, y que sencillamente es enviar a los Estados Unidos para que sea juzgado. Hay que entender de que este tipo de delitos rebasan las fronteras nacionales. Es decir, existe un objetivo a nivel de la comunidad internacional de luchar contra la criminalidad. Me refiero al narcotráfico, al crimen organizado. Consecuentemente, también aquí hay un principio rector en la extradición, que es la cooperación internacional. En consecuencia, yo puedo mirar que la posición del gobierno nacional es ir en esa línea de entender que este tipo de delitos va más allá de las fronteras y que es necesario la cooperación internacional. Eso me parece que es un mensaje sumamente fuerte, sumamente potente de lo que implica la lucha contra la criminalidad. Y que claro, para llegar a este punto, recordemos, hay cuanto menos tres hitos importantes. Primero, una reforma constitucional que permite la extradición de ecuatorianos. Antes se encontraba prohibido. Esto es en el artículo 79 de la Constitución. Esto fue aprobado en la consulta popular última que propuso el presidente Daniel Noboa. Primer aspecto. Segundo aspecto, claro, un momento que hubo una fuga de este ciudadano, pero por ventaja luego la recaptura del ciudadano hoy extraditable. Y finalmente el proceso de extradición, que empieza con el pedido formal de los Estados Unidos, elemento sine qua non para la extradición. Decía ya hace un momento que sin ese pedido hubiera sido imposible el discutir siquiera, menos el resolver la extradición. Estos tres componentes, en mi opinión, constituyen un mensaje fuerte del gobierno nacional en la lucha contra la criminalidad. Creo que hay que estar muy claros en que a partir de esta recaptura y de la extradición, esto va a incidir, va a provocar resultados en las organizaciones criminales, y de eso obviamente el gobierno tiene que estar muy pendiente y muy alerta. Pero en definitiva constituye un mensaje muy fuerte de extradición. Recordemos, por ejemplo, en Miguel, haciendo un paralelismo, que salvando las distancias, de lo que sucedía en Colombia, precisamente en relación a la extradición, que Pablo Escobar se oponía a la extradición a los Estados Unidos. Un momento dado se hizo una organización de los extraditables, es decir, de las personas que se oponían a la extradición. Entonces surge ahí una pregunta: ¿y por qué la oposición a la extradición? Es decir, ¿cuál es quizá el temor, la razón de la negativa a la extradición? Entonces eso nos hace pensar en un sistema de justicia penal fuerte, un sistema de justicia penal enérgico, por una parte, que hace que haya una negativa, pero también luego la posibilidad de una negociación en un sentido real, en un sentido jurídico, que se permite en los Estados Unidos cuando hay, por ejemplo, delación por parte de los procesados. En definitiva, unas posibilidades que hacen posible un sistema de justicia mucho más fuerte y eficaz, al menos en lo que tiene que ver con el combate a cierto tipo de delitos, como es el crimen organizado del narcotráfico. Por eso, en mi opinión jurídica, me parece un caso
particular muy relevante que se viene sucediendo en el país y que seguramente concluirá con la resolución de extradición del ciudadano alias Víctor. Doctor Iván Saquicela, de emitirse el informe que autoriza la extradición, esto va donde el presidente de la República y él procede con Estados Unidos a notificar formalmente que pueden llevarse o se envía al extraditable. Así es. Recordemos que el proceso de extradición tiene una situación mixta entre la intervención de la justicia ecuatoriana, muy concretamente el presidente de la Corte Nacional de Justicia, y la parte gubernativa, la parte política, que en este caso es el presidente de la República. Consecuentemente, una vez que se resuelva la extradición, se tiene que remitir al presidente de la República. El presidente de la República, de conformidad con la ley, tiene la posibilidad de, uno, en primer lugar, proceder ya a la entrega de la persona extraditada. Dos, de revocar la resolución, o tres, de reformarla. Estas son las posibilidades legales que existen. Esto es lo que hay que entender, que la extradición es una institución muy particular, ¿no? Porque existe una intervención tanto del Poder Judicial cuanto del Poder Ejecutivo. A todas luces entendemos que no va a existir por parte del presidente Daniel Noboa una revocatoria o una reforma, porque obviamente él ya ha anunciado su decisión y su voluntad de extraditar. Consecuentemente, lo que hará el presidente de la República simplemente es proceder ya a la extradición, es decir, ponerlo en práctica la decisión, que implica, entre otras cosas, un trámite de carácter administrativo, operativo, para que proceda el traslado. El presidente de la República jurídicamente puede delegar a uno de los ministros de Estado o hacerlo de forma personal. Algo también, Miguel, que quiero comentar que me parece importante para un entendimiento cabal de lo que es la extradición. La extradición no significa un proceso de juzgamiento en contra del ciudadano extraditable, en este caso concreto de este ciudadano Macías. No significa un juzgamiento. Es decir, no es que se le está procesando penalmente, no es que se le va a condenar por parte del presidente de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, sino que lo que existe es un requerimiento de los Estados Unidos para que se le traslade a dicho país. ¿Por qué el requerimiento? La extradición es una figura jurídica de cooperación internacional que permite que un Estado, en este caso los Estados Unidos, en donde se le va a procesar penalmente y donde se le va a juzgar a la persona requerida, sea trasladada del país en donde se encuentra, en este caso en el Ecuador. Decía ya hace un rato de que antes no era posible la extradición de ecuatorianos. En este caso, siendo posible, entonces, claro, habiendo el pedido formal de los Estados Unidos, se le trasladaría a dicho país para que en dicho país sea procesado penalmente, sea juzgado por delito o delitos cometidos en los Estados Unidos. Entonces, en el Ecuador no se trata de un juzgamiento, no se trata de una condena, sino es un procedimiento muy especial que tiene una mixtura entre un aspecto jurisdiccional penal que corresponde al presidente de la Corte, pero no juzgar, sino determinar si se cumplen los requisitos para ser extraditado por un proceso o procesos penales instaurados en contra de este ciudadano en los Estados Unidos. Y luego también, además del ámbito de la jurisdicción penal, es fundamentalmente del área diplomática y de la cooperación internacional. Ahí yo encuentro una razón poderosa, una razón sustancial para que proceda la extradición. Es decir, no se trata solamente de un aspecto jurídico, sino de la cooperación de los estados, la cooperación internacional en el combate a la criminalidad. Y sobre esto existen algunos instrumentos internacionales que en definitiva dan cuenta del interés de los estados de luchar contra el crimen.
Doctor Iván Saquicela, de alguna manera, solo para hacer un recuento, esta extradición se facilita, se allanó el camino con la consulta popular aprobada el año pasado que reformó el artículo 79 de la Constitución. Así es, definitivamente. Sin eso no era posible la extradición de ecuatorianos. Es decir, antes de la reforma constitucional vía consulta popular, lo que era posible es la extradición de personas, pero no de nacionalidad ecuatoriana. Y de hecho ha habido varios procesos de extradición, es decir, de otros estados que requerían al Ecuador a personas no ecuatorianas que se encontraban en el territorio ecuatoriano y que eran requeridos para ser juzgados en otro país. A partir de la consulta popular es posible la extradición de ecuatorianos. La prohibición se encontraba prevista en el artículo 79, si no me equivoco, de la Constitución, sí, de la Constitución del Ecuador. ¿Qué es lo que establecía la norma? Se prohíbe la extradición de ecuatorianos. Esto se reformó mediante consulta popular. Mire, Miguel, hay asuntos que son interesantes recordaros. Vale hacer notar que la temática de la extradición ameritó dos consultas populares. La primera en el gobierno del señor Guillermo Lasso, en donde propuso ya la posibilidad de extraditar ecuatorianos. En este caso, la pregunta estaba delimitada y circunscrita a delitos de delincuencia organizada. Sin embargo, en esa consulta popular no se aprobó esta pregunta. Consecuentemente, no hubo ninguna reforma, se mantuvo vigente la norma que prohibía la extradición de ecuatorianos. En el caso del presidente Daniel Noboa, propone esta pregunta y esta vez no estaba delimitada a cierto tipo de criminalidad, como el crimen organizado, el narcotráfico, sino más bien propuesta la pregunta de forma amplia y fue aprobada por los ecuatorianos. Al ser aprobada en consulta popular, se tiene lugar la reforma constitucional y se hace posible la extradición de ecuatorianos. Claro que esto es una figura que no es que todos los días existen peticiones de extradición de otros estados. Obviamente esto es así. No se trata, como en algún momento se entendió mal por parte de algunos, incluso en los diálogos, el debate, la consulta popular, de que se entendía que simplemente se va a enviar a las personas procesadas o a trasladar a las personas procesadas en el Ecuador a los Estados Unidos. No, sino que en cada oportunidad en que exista un proceso penal en otro país y que el procesado sea ecuatoriano y se encuentre en el territorio ecuatoriano, ese país puede requerir extradición. Eso es lo que ha sucedido en este caso. Es decir, no solo que este ciudadano ha cometido delitos en el Ecuador, ha sido procesado penalmente y ha sido condenado en otro país, sino que además ha sido procesado penalmente en los Estados Unidos y es voluntad de los Estados Unidos juzgarle en su país. Y entonces aquí surge este principio fundamental, la cooperación internacional entre estados. Los Estados Unidos hacen el pedido formal, en el Ecuador se da el trámite de extradición, revisando de que exista el cumplimiento de requisitos legales y sobre esa base procede la extradición. Bien, muchas gracias por ilustrarnos al doctor Iván Saquicela Rodas, expresidente de la Corte Nacional de Justicia, y la extradición, el proceso de extradición de alias Fito a los Estados Unidos. Doctor Saquicela, muy amable. Muchas gracias, Miguel. Siempre a las órdenes. Una linda semana. Muy amable. 7:51 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el doctor Fausto Murillo, expresidente del Consejo de la Judicatura, y cómo viabilizar en medio de la crisis la actual situación que vive el órgano administrativo y disciplinario de la Judicatura. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio.